Hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo abunde en el corazón de la iglesia. Dios, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ha puesto al cristiano en una posición. El cristiano, la persona que nacía de Adán, estaba en Adán y vivía la vida de Adán. Y pensaba, actuaba, interactuaba con las demás personas de acuerdo a la posición que tenía. Y era una vida en Adán, ¿cierto? El Señor Jesucristo se hace hombre, conocemos la economía de la encarnación, y a través de su obra, todo suficiente, todo completa, coloca al hombre en una posición. Lo saca de la posición que tenía en Adán y lo coloca en una posición completamente nueva, y es en Jesucristo, que es una palabra muy importante en la teología paulina. La palabra en Jesucristo nos habla entonces de la unión vital que tenemos nosotros con Jesucristo a través de la fe, ¿cierto? Entonces nosotros antes de ser de Cristo teníamos la expresión de la vida propia de un hombre muerto. ¿Quién es ese? Adán. Y cada uno de nosotros recuerda cómo vivía antes de ser de Cristo. Y esa experiencia nos muestra verdaderamente nuestra identificación con Adán. Éramos uno con Adán. Pensábamos como Adán, actuábamos como Adán, vivíamos como Adán. ¿Y cómo era Adán? Pablo dice una frase muy particular: el palaios antropos, el viejo hombre. Para Pablo, ese hombre que Dios creó, cuando peca se muere y se vuelve viejo. Entonces Pablo empieza a entender una distinción entre un viejo hombre y una distinción entre un nuevo hombre. Entonces ahora el hombre que cree en Jesucristo a través de la fe es sacado, arrancado de una posición de muerte y es colocado en otra posición y es puesto en una posición de luz en el reino de su Hijo amado. Colosenses capítulo 1. Entonces ahora el cristiano tiene una manera de vivir y tiene una manera de relacionarse con sus hermanos y con el mundo, ¿cierto? Entonces vamos a partir, en esto que vamos a compartir hoy, de la posición que tenemos en Cristo, de lo que hoy en Cristo debemos experimentar por causa de nuestra posición en Cristo, por causa de nuestra posición en vida que hoy tenemos. Antes teníamos una identificación con la muerte y la paga del pecado era la muerte y nosotros nos íbamos para el infierno, porque la paga del pecado era la muerte, ¿cierto? Pero ahora en Jesucristo nos identificamos con la vida. El Señor nos arranca de la muerte, nos arranca de las garras de Adán, de la posición que teníamos en Adán y nos coloca en Jesucristo. Y en Jesucristo nos identificamos a través de su vida y empezamos a tener un suministro que antes no teníamos para vivir. Por eso la religión no puede transformar al hombre, porque la palabra religar significa volver a unir. El hombre a través de sus métodos, como Caín, trata por sus propias fuerzas de poder acercarse y unirse otra vez a Dios. Pero recuerde que tiene que ser desde el interior, donde Dios nos suministra la vida, nos suministra el poder que nosotros necesitamos para poder vivir nuestra vida cristiana, hermano. No tenemos que ir muy lejos. La Escritura dice que el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. Y Juan dice que el Padre y el Hijo hicieron morada en la iglesia. Entonces cuando decimos que no tenemos que ir muy lejos, es porque Jesucristo está en nuestro corazón. Y es desde ahí, a través del Espíritu, donde tenemos lo necesario, la suministración de lo necesario para poder tener una vida cristiana de acuerdo a la dirección y las reglas de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer un texto para contextualizar lo que estamos hablando. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Pablo viene hablando de la expectativa que tiene con el nuevo hombre, con la transformación del cuerpo, y nos dice entonces que mientras Cristo viene, debemos serle agradables.
Pero nosotros vamos a ser agradables a Dios, hermanos, es por una posición que tenemos en Cristo. Si una persona no está en Cristo, no puede satisfacer el corazón del Padre. Porque lo único que satisface el corazón del Padre, ¿quién es? Su Hijo. Entonces lo que el hombre hace fuera de Cristo no agrada el corazón del Padre. No importa cuán sublime sea la obra. Si no ha pasado por el Hijo de Dios, no agrada el corazón del Padre. Entonces, para vivir esa vida agradable, Pablo nos coloca una base, que es la que vamos a leer, 2 Corintios 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice el texto? Nueva criatura es. Quiero leer el texto de Francisco Lacueva, el interlineal de ese versículo. 2 Corintios 5, versículo 10. Dice, versículo 17, de modo que si alguien está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas que pasaron. He aquí han sido hechas nuevas. Nosotros, ahora que hacemos parte de Jesucristo, no tenemos por qué cargar en nuestros hombros con las cosas que pasaron antes de ser de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento en que somos de Cristo, el Señor lleva a la cruz todo lo antiguo, todo lo viejo, y era como si se borrara todo nuestro historial criminal que teníamos en Adán. Y nuestra hoja queda completamente limpia, ¿cierto? Y empieza el Señor entonces a colocarnos en una posición donde el cristiano en Jesucristo debe tener una expresión de la condición nueva que tiene. Ahora, cada uno de los hijos de Dios sobre la faz de la tierra, llámese presbiterianos, llámese bautistas, llámese Asamblea de Dios, cada uno de ellos tiene una nueva vida y cada uno de ellos es una nueva creación. El Señor nos hizo de nuevo porque el Señor no podía hacer nada más con nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre se envejeció y se murió. Entonces el hombre no podía remendar el viejo hombre. Y como no se puede remendar, el Señor hace una nueva creación. Esa nueva creación es su Hijo en resurrección. Y coloca a los creyentes cuando creen a través de la fe en el Hijo de Dios. Entonces ahora el cristiano tiene una nueva vida. Y esa nueva vida está en nosotros. Pero la nueva vida que está recién plantada en nuestros corazones debe tener una expresión y debe tener una salida. Esa vida debe tener una manifestación. No debe ser algo solamente en la mente, algo intelectual, sino algo real y vivido, ¿cierto? Entonces aquí Pablo nos muestra entonces cuál es nuestra posición, cuál es la posición que nosotros tenemos en Cristo. Somos una nueva creación. Entonces, en relación con el tema que vamos a tratar, leímos este versículo porque va a ser la base del trabajo que Dios está haciendo. En la Biblia, escucha hermanos, en la Biblia hay palabras sinónimas. Por ejemplo, edificación. Por ejemplo, perfeccionamiento. Por ejemplo, madurez. Por ejemplo, transformación. Todas esas palabras en la Biblia son sinónimos y están buscando lo mismo. Cada una de ellas. Y el apóstol, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, cada uno de ellos nos explica a través de esa palabra el propósito de Dios. ¿Listo? Hoy entonces, hermanos, vamos a considerar algo muy breve acerca de ese trabajo que Dios está haciendo por causa de que estamos en Cristo y somos una nueva creación. Dios va a trabajar con los hombres que están en Cristo. ¿Por qué?
porque el hombre que está en Cristo tiene el Espíritu Santo, y es desde el Espíritu Santo, desde el interior, que empieza el trabajo de Dios. Dios no trabaja desde afuera, así trabaja la religión. Dios trabaja desde el interior del corazón del cristiano, hermano. Entonces, a causa de ese trabajo, vamos hoy a considerar una palabra muy importante en la economía novotestamentaria. Esta palabra la conocemos como transformación o transformados. Y hoy vamos a hacer énfasis en una palabra que cuando la diga los hermanos van a percibir a qué nos estamos refiriendo. La palabra que vamos a considerar hoy es metamorfosis. La palabra metamorfosis aparece en el Nuevo Testamento griego 4 veces. Aparece 2 veces en la transfiguración del Señor, en Mateo 17 y en Marcos 9, cuando dice que el Señor se transfiguró delante de los discípulos. Bueno, la palabra verbo raíz ahí es metamorfosis o metamorfó. Son las 2 veces que se utiliza y se vuelve a utilizar 2 veces más, que son las 2 veces donde vamos a considerar para ver qué nos puede enseñar el Señor a través de esta palabra inspirada por los apóstoles y profetas. 2 Corintios 3:18 y Romanos 12. Ahora, quiero hacer una aclaración. Hay palabras que en el ambiente secular tienen un significado, pero esas mismas palabras dichas por los apóstoles y profetas y por Jesucristo adquieren un significado y un valor espiritual. Por ejemplo, ya lo hablamos en la reunión del jueves, la palabra eclesía. La palabra eclesía, compuesta fuera, y clesis, caleo, eclesis que viene de caleo, que significa llamar. Esa palabra eclesía, los llamados afuera, se utilizaba en el entorno griego para hablar de la concurrencia de personas. Puede mirarlo en Hechos 19, cuando habla de la concurrencia de personas que estaba alrededor de Demetrio, que estaban haciendo un alboroto porque Pablo les estaba dañando el negocio de la comercialización de muñecos. Entonces ahí la palabra concurrencia o asamblea es la palabra eclesía, que se traduce, para nosotros la entendemos en los otros textos como iglesia. Pero esa misma palabra la toman los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento y le dan un valor diferente. Y el valor es algo espiritual, algo celestial y algo que la vincula con Jesucristo, ¿cierto? Porque la Escritura muestra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de cuerpo estamos hablando de vida, suministro de vida, ¿cierto? Entonces esta palabra metamorfosis en el contexto griego hacía referencia a los dioses paganos que tenían una transformación, se convertían en hombres, ¿cierto? Los dioses mitológicos de la antigüedad, Zeus, ¿cierto? Entonces esa era la palabra que utilizaban en el ambiente griego para referirse a ellos. Pero ahora los profetas, los apóstoles toman esa misma palabra, la traen inspirada por el Espíritu para escribir el Nuevo Testamento y nos enseñan cosas espirituales. Le dan un uso diferente a la palabra y la colocan en otra categoría para nosotros. La palabra metamorfosis o metamorfó es una palabra compuesta de meta, que implica un cambio, después un cambio después, y la palabra morfe. La palabra morfe significa forma. Entonces, en sí, la metamorfosis hace referencia a un cambio en la forma. Pero queremos hacer énfasis que no es una forma exterior, porque para la forma exterior hay otra palabra que ahorita entonces la vamos a considerar. Vamos a ir, por causa de lo que estamos viendo, al primer texto, que es Romanos 12, donde vamos a mirar esta palabra muy importante. Recuerde que nosotros hemos conocido esta palabra metamorfosis en el colegio, cuando de pronto nos hablaban los profes acerca de la larva, ¿cierto que sí?
La larva que se vuelve una oruga, se vuelve una oruga, y luego de la oruga viene la mariposa. Tiene todo un proceso metabólico, y eso lo entendíamos nosotros como metamorfosis. Aquí, la metamorfosis para el cristiano no es algo exterior. Ahora, sí va a haber algo exterior, pero los apóstoles utilizan otra palabra. Pero por ahora, entonces, vamos a mirar metamorfosis. Vamos a Romanos, capítulo 12. El diccionario griego Des Wasson dice que metamorfosis significa transformar la naturaleza esencial de algo. Eso es lo que significa metamorfosis, según este diccionario. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar hoy tiene que ver con aspectos del interior del cristiano. Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Entonces ya en el 11 nos venía hablando de lo que sucedería con Israel en los últimos tiempos. Ahora en el 12 empieza el apóstol Pablo a hablarnos acerca de la vivencia de cada cristiano. Lea el capítulo 12 completo y se va a dar cuenta cómo es la expresión de Jesucristo, cómo es la vida de Jesucristo dictaminada en cada uno de estos versículos. Pero por causa de lo que vamos a considerar, solo vamos a leer el verso 1 y 2, ¿sí? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, que es aquí donde queremos centrarnos por causa de que vamos a considerar esta palabra muy importante en la economía de Dios. El presentar nuestros cuerpos ante el Señor para que nuestros miembros puedan ser utilizados al servicio del reino de los cielos. Al nosotros hacer eso, dice el texto, no os conforméis a este siglo. Mira lo que empieza diciendo el apóstol a través del Espíritu Santo, a través del apóstol. Primero nos dice que cuando nosotros vamos a presentar el cuerpo nuestro para el servicio del Señor, eso automáticamente va a hacer algo. ¿Y va a ser qué? Que ninguno de los hijos de Dios pueda adaptarse al mundo. Así traduce Francisco La Cueva. Y no os adaptéis a la forma del mundo. La palabra griega sisquematicente viene de sisquematizo. Y precisamente significa adoptar el esquema de algo. Entonces mira cómo empieza la palabra. Hijos de Dios en Roma, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia de todos los tiempos, nosotros no debemos adaptarnos a la forma del mundo. El mundo tiene una forma. Cuando estoy hablando de mundo, me estoy refiriendo al cosmos. Me estoy refiriendo al sistema que ha sido diseñado y adornado por el maligno para entretener a los hijos de Dios, para sumergir a los hijos de Dios en tinieblas y para apartar a los hijos de Dios de la comunión con nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros como cristiano, por el tiempo transcurrido, ya debería identificar qué es el mundo, aquello que ha sido juzgado por Dios. Entonces el mundo tiene una corriente, tiene una manera de vivir, tiene una manera de ser. Entonces el Señor nos dice a través del Espíritu que miremos cómo es el mundo, y cuando nosotros lo percibamos por el Espíritu nos dicen, no se amolde a eso, no se adapte su forma de ser a cómo es el mundo. ¿Listo? Sino que no nos conformemos a este siglo. Quiere decir entonces que el cristiano tiene que vivir en un siglo que no es este siglo maligno, ¿cierto? Tiene que vivir en la era de Dios por causa de que fuimos colocados en Jesucristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y aquí
la palabra griega es la que vamos a empezar a considerar. La palabra griega metamorfusete. Esta palabra es la misma raíz que estamos considerando. Entonces, la oración de Pablo a través del Espíritu Santo es que, hijos de Dios, no nos amoldemos al mundo. No seamos uno con el mundo. No nos identifiquemos con el mundo. ¿Qué debemos hacer? Debemos transformarnos. Debe haber una metamorfosis en el corazón de cada cristiano sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Entonces, aquí lo que está diciéndonos el Espíritu Santo a través de esta palabra, que es muy importante, porque cuando miramos los tiempos de los verbos, ellos nos van a enseñar algunas cosas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, esta palabra griega acá, metamorfosis, tiene dos formas verbales que me llaman mucho la atención. Primero, la forma verbal está en imperativo. El imperativo termina siendo casi como un mandamiento, como casi una orden, ¿cierto? Pero la misma palabra está en voz pasiva. La voz activa es cuando yo hago, yo digo, yo voy. Aquí están los profes que saben más de eso que yo. Pero la voz pasiva nos habla de que alguien más va a hacer la acción. ¿Se me entiende? Entonces la misma palabra nos muestra un imperativo y una voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Los dos remos. Esa transformación no la logra usted solo. Esa transformación la va a hacer el Espíritu Santo desde el interior. Pero también necesita que el cristiano quiera. Si el cristiano no quiere, entonces la transformación no se va a dar y no va a haber una metamorfosis en el interior del cristiano. Entonces nos pide que no nos amoldemos al mundo, no tengamos la forma del mundo, eso es lo que significa, sino antes bien nos pide que haya una metamorfosis, y aquí lo termina diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces el cristiano, a medida que se va acercando íntimamente a su Señor, a medida que el cristiano va tocando a Dios en la comunión, a medida que el cristiano se va haciendo uno con su Señor en expresión, la mente del cristiano empieza a sufrir un cambio. La mente del cristiano empieza a sufrir una metamorfosis. Y entonces ahora el cristiano empieza a tener un enfoque diferente en relación como antes veía las cosas. Y ahora, como tiene un enfoque completamente diferente, como tiene ahora una percepción completamente diferente, entonces empieza a haber un cambio en la vida del cristiano en el interior. Y a través de su manera de vivir se va a empezar a reconocer que esa persona está siendo objeto de una metamorfosis. Nosotros lo experimentamos. Cuando nosotros nos acercamos a los mismos hermanos, nosotros nos damos cuenta cómo va el avance del cambio. Si anda en oruga o anda en larva, o si de pronto ya le salieron alas y está volando. O sea, me refiero a que cuando ya mariposa está lista para volar, es el último proceso de la metamorfosis de ella, ¿cierto? Entonces, cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, vemos cómo anda el proceso del cristiano. Vemos cómo su mente cada vez más se ha desadaptado del mundo y se está adaptando al cielo, viviendo en la tierra. El Señor no nos mandó a salir de la tierra. El Señor no nos mandó a salir del mundo. Por eso nosotros no creemos en los monasterios. Dios no nos mandó a hacer eso. Dios, a través de Jesucristo, oró. ¿Para qué? No te pido que lo saques del mundo. Hermano, ¿no es que el mundo está en tinieblas? Y si nos vamos para el monasterio, ¿quién va a llevar la luz al mundo más que la iglesia? Más bien el Señor oró: lo que te pido es que los guardes del mundo. Estamos en el mundo, pero debemos ser guardados de él y de todo lo que afecta a la vida del cristiano por causa del mundo. Entonces el Señor dice: no os conforméis a este siglo, sino
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la finalidad de esto? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces el cristiano, a medida que va surgiendo la metamorfosis en el interior, el cristiano se hace cada vez más sensible a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo le va a parecer? Que es buena, que es agradable, y entonces el cristiano se somete espontáneamente a la voluntad de su Señor. Pero todo esto proviene del cambio en el interior que va surgiendo en el cristiano por la operación del Espíritu Santo. Una de las expresiones de la metamorfosis en un cristiano es muy palpable en una de las alabanzas que nosotros cantamos. Se llama No puedo estar sin ti, y la alabanza termina diciendo: todas las cosas sin ti dejan de ser Señor, todas las cosas pierden su valor. Cuando un cristiano está empezando a sufrir ese cambio interior, hay una de las muchas evidencias, y es que las cosas en las cuales no está involucrado su Señor no tienen valor. Empiezan a perder valor para el corazón del cristiano, hermano, ¿cierto? Entonces ya el cristiano no ama lo que el mundo ama, no celebra lo que el mundo celebra, no sigue la corriente que el mundo sigue, y entonces hay un vituperio por esa causa. ¿No lo ha vivido? ¿Y tú por qué no lo haces? No hay nada malo en eso, ¿cierto? Entonces el mundo se escandaliza porque no seguimos el mismo desenfreno de ellos, hermano. Y nosotros no somos llamados a seguir esa corriente. Todos tenemos otra corriente que seguir. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ese es el primer verso donde nos habla de la metamorfosis. Ahora vamos al segundo verso. Lo tiene 2 Corintios. Vamos a leer desde el 3:12, porque el contexto es largo, entonces vamos a contextualizar. 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios 3. Vamos a leer desde el 12, vamos a contextualizar. 2 Corintios 3, verso 12. Amén. 2 Corintios 3, vamos a leer del 12 y vamos a contextualizar. El apóstol Pablo está hablando, empieza a hacer una distinción entre el ministerio de la ley y el ministerio que está administrando el Espíritu Santo. Termina entonces diciendo él de que los judíos tenían un velo puesto en el corazón al leer a Moisés, y ellos eran esclavos de la ley. No habían sido libertados porque no habían creído el testimonio que Dios había dado acerca de su Hijo. Entonces, cuando una persona, sea judía, sea gentil, se vuelve a Jesucristo, el velo que hay en el corazón le es corrido, le es quitado. Ahora entonces puede ver lo glorioso que es el Hijo de Dios, ¿sí? Y es muy importante que entendamos este contexto, porque también vamos a mirar un aspecto de la metamorfosis. La metamorfosis en el cristiano tiene que ver con lo que el cristiano contempla. 2 Corintios 3, versículo 12. Voy a leerlo desde la Biblia textual, porque creo que el versículo 18 se entiende más de la Biblia textual. Así que, teniendo tal esperanza, somos muy osados, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de aquello que debía acabarse, ¿cierto? Entonces Moisés se cubría el rostro. Recuerda cuando estaba en la presencia de Dios en Éxodo, creo que es 32, Moisés se cubría el rostro porque sabía que la gloria de él iba a desvanecer, la gloria del ministerio, de la ley, iba a desvanecer. Entonces era un resplandor pasajero. ¿Por qué? Porque venía una gloria muy superior, la gloria del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, administrada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, verso 13 nos dice que el velo empezó tapando la cara de Moisés,
pasó a cubrir todo el Antiguo Testamento y por último pasó a cubrir el corazón de los judíos. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos fue embotado, porque hasta el día de hoy, en el momento que Pablo escribió, sobre la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo no descorrido, que por el Mesías es quitado, por Cristo es quitado. O sea, cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se arrepiente de sus pecados, el velo que impide ver lo glorioso que es el Señor, les es quitado, ¿cierto? Y aún hasta el día de hoy, siempre que es leído Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y mire cómo dice el verso que sigue. Pero, cuando alguno se convierta al Señor, ¿qué sucede? El velo se va corriendo, el velo se va quitando. ¿Para qué es necesario que el velo se vaya corriendo? Versos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, los judíos eran esclavos de la ley, de las obras de la ley. Cuando una persona viene a Jesucristo, Cristo la hace libre, a través del Espíritu Santo habitando en él. Verso 18, que es el que nos interesa, y nos habla de la metamorfosis. Pero nosotros, todos, o sea, ¿cuáles todos? Todos aquellos que les ha quitado el velo del corazón. Todos aquellos que a través de creer en Jesucristo su velo ha sido corrido. Todos nosotros con rostro descubierto, como lo tenía Moisés, cubierto. Ahora nosotros tenemos el rostro descubierto y es muy importante esto para la metamorfosis. Con rostro descubierto, mire lo que dice el texto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, los judíos, por causa del velo puesto, ellos no podían contemplar al Señor de la gloria. No podían contemplar lo glorioso que era Jesucristo. Para ellos Jesucristo era un simple hombre, hijo de María, hijo de José, hermano de Jacobo, de Judas y de Simón. Para ellos Jesús no era el Hijo del Dios viviente. Entonces ellos no podían, tenían un velo y ese velo no les dejaba ver lo glorioso que era el Señor. ¿Ustedes recuerdan el monte de la transfiguración? En ese momento sucedió algo maravilloso. El velo de la carne de Jesucristo se corre. Es como si se quitara ese velo de la carne y los discípulos pudieron ver lo glorioso que era Jesucristo. Y a causa de esa gloria, Juan escribe, vimos su gloria. Y Pedro dice, cuando estábamos en el monte. Y los apóstoles vivieron la vida que vivieron por causa de la revelación de la gloria de Jesucristo. La visión que ellos tenían de Jesús el Cristo hizo que sus vidas fueran entregadas completamente al Señor. Y fueran también transformados como cada uno de nosotros. Si queremos hablar de la transformación, podemos hablar de Pedro. El hombre sin Cristo es arena, porque fuimos formados del polvo de la tierra. Somos barro, ¿cierto? Pero Pedro creyó en el Señor y ya fue llamado entonces piedra, Cefa. Ya pasó de barro a ¿qué? A piedra, ¿cierto que sí? Pero el trabajo seguía. La metamorfosis seguía y Pedro iba a ser una piedra en el edificio de Dios, preciosa, ¿cierto? Entonces dice que ahora que se nos ha quitado el velo por creer en el Señor, en el corazón de incredulidad, ahora nosotros podemos contemplar la gloria del Señor. Preste atención lo que dice el texto. Como en un espejo. Como en un espejo. Vamos a mirar ¿qué significa esto a la luz de otro texto? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, vamos a leer el verso 12.
Vamos a leer el verso 12. Está hablando acerca del amor, de la manifestación del amor. 1 Corintios 13. Vamos a leer el verso 12. Presta atención, hermanos, a lo que estamos compartiendo. Porque aún ahora vemos mediante espejo, dice la Biblia textual, veladamente. O sea, nosotros aún en estos momentos vemos la gloria de Dios, pero la vemos es como en un espejo. Todavía no la vemos cara a cara, ¿cierto? Pero entonces, vuelvo a leer. Porque aún ahora vemos mediante espejo veladamente, pero entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Entonces ahora nosotros tenemos una visión a través de un espejo. Es un poco imperfecta la visión que tenemos, porque vemos es como en un espejo. Pero llegará un momento en que nosotros ya no veremos por medio de un espejo. Esta es una metáfora que está utilizando Pablo. Ya después veremos cara a cara, no a través de un espejo. Pero más sin embargo, hermanos, preste atención, más sin embargo, esa visión que tenemos por medio de un espejo sirve para darnos poder a nosotros y transformarnos. Así sea una visión a través de un espejo, ¿cierto? Esa visión que tenemos, así sea, a través de un espejo, sirve para nuestra vida cristiana, para fortalecernos, para transformarnos, hermanos. Amén. Volvamos entonces a 2 Corintios 3, 18. Cuando la visión es imperfecta, entonces ¿cómo será la transformación? De la misma manera va a ser imperfecta, ¿cierto? Pero llegará un momento, cuando terminemos el texto, el compartir, que el último verso nos va a hablar de la completación. Por ahora estamos hablando en el estadio presente de la metamorfosis. Habrá un estadio final que ya vamos a mirarlo. Volvamos a 2 Corintios 3, 18. Pero nosotros todos, los que se nos ha quitado el velo, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, así sea como en un espejo, ese contemplar la gloria del Señor, ese percibir en el interior el glorioso ser que es Dios para nosotros, esa percepción, así sea a través de un espejo, la gloria del Señor, esa visión va a servir para causar una metamorfosis radical en la vida del cristiano. Para que deje de vivir como vive el mundo y pueda empezar a vivir como vive Jesucristo, hermanos. Todo eso ocurre por contemplar quién es nuestro glorioso Señor, hermanos. Pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, mire el texto, vamos siendo transformados por el Espíritu. Por eso me gusta mejor esta traducción de ese versículo. Entonces, nuevamente, la palabra verbo raíz, metamorfosis, aquí dice meta, y esta palabra el verbo está en presente. O sea, hermanos, que es una acción continua. Nosotros debemos ser transformados, debe ocurrir cada día en el corazón del cristiano una metamorfosis, ¿cierto? Entonces, como el verbo está en presente, indica un proceso continuo. Y nuevamente, las 4 veces que aparece la palabra metamorfó en el griego del Nuevo Testamento, aparece en voz pasiva. Quiere decir entonces que la acción la va a ayudar a hacer alguien más. ¿Quién? Texto, el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede causar un cambio en el interior. Pablo lo dice de otra manera. Yo planté, ¿cierto? Y Apolos fue el que proveyó de bebida. Pero el crecimiento, ¿quién lo iba a dar finalmente? El Señor. Pablo tenía que trabajar, sembrar, edificar, pero a la final, el que iba a hacer que germinara la semilla y diera fruto era ¿quién? Dios, hermano. ¿Cierto? Entonces, aquí esta voz pasiva nos muestra nuevamente lo mismo que en Romanos 12. Voz pasiva con imperativo, mandamiento, pero que solo lo puedes cumplir en Jesucristo.
el Espíritu Santo, a medida que el cristiano entra en una comunión íntima y algo más con el Señor, va a producir el cambio en el interior. Y cada día, un poco más, nos vamos pareciendo menos a Adán. Cada día, un poco más, las personas van reconociendo en nosotros a Jesús, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Un poco más. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu. Y presta atención a lo que dice. De gloria en gloria, ¿cierto? Entonces, vamos contemplando la gloria de Cristo, ¿cierto? Y según esa contemplación que tengamos de esa gloria, así también nosotros vamos avanzando en la transformación, en la metamorfosis a la misma imagen del Señor. ¿Cuál Señor? El Señor de la gloria, hermano. Es muy importante para el cristiano la visión que él tenga acerca de quién es Jesucristo, porque de acuerdo a esa visión va a vivir su vida cristiana. Si Jesús es el Cristo, es el Hijo de María, no va a haber ningún efecto en la vida del cristiano. Pero si Jesús es el ser glorioso y maravilloso y el más hermoso de los hijos de los hombres para nosotros, eso va a afectar nuestra vida cristiana, hermanos. Nuestra vida cristiana no ha sido afectada muchas veces porque no tenemos una visión clara acerca de quién es el Señor. Y a medida que nos acercamos a la palabra, al Espíritu, en la comunión, en nuestro interior va surgiendo esa revelación de la gloria de quién es Él, hermanos. En la misma imagen del Señor. Entonces, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados. Mira, hermanos, nosotros nos vamos volviendo lo que vemos. Aquello que tú estás viendo constantemente y estás contemplando, vas transformándote sin darse cuenta en el interior a eso que contemplas. Si contemplamos al Señor, el resultado va a ser que entonces vamos a reflejar la imagen del Señor. Pero si contemplamos al mundo, ¿cuál va a ser el resultado? Miremos esto en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Salmo. Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115, vamos a leer desde el verso 1. Nos padecemos a lo que adoramos nosotros. Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y presta atención al versículo 8 por causa de lo que estamos considerando. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ellos, los fabricantes de estos dioses, se iban pareciendo a lo que hacían. Y eso pasa con el corazón del hombre. Lo que el hombre tenga como Dios en su corazón, ahí va a estar tu tesoro, detrás de eso va a ir y a eso va a ir configurado. Si ama el dinero, ese es su Dios. Va detrás del dinero y su corazón va a estar en el dinero. ¿Sí me entiendes? Si ama el mundo, va a ser configurado el mundo y va a ir detrás del mundo. ¿Cierto que sí? Entonces, semejantes a ellos son los que los hacen. Incluso las personas tienen dioses conforme a su mente y su corazón. Y de acuerdo a ese Dios que ellos tengan, viven la vida cristiana. ¿Cierto? Volvamos entonces a 2 Corintios 3 y terminemos esa parte. Vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen
del Señor. Entonces, vamos viendo la gloria de Cristo y desde esa gloria vamos siendo transformados y nosotros avanzamos en gloria, y ese avanzar en gloria, pues la Biblia nos dice que el resultado es la misma propia imagen del Señor. Que por eso dijimos al principio, edificación, transformación, maduración, conformación, perfección. Todas estas palabras son sinónimos en la Biblia que buscan un objetivo común: la imagen del Señor. Amén, hermanos. Amén. Ahora, Dios entonces, cuando vamos avanzando en esa gloria, las personas en el entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en el mundo, ¿sabe qué van a hacer? Van a ver al glorioso Dios y van a glorificar a Dios a través de la obra que está haciendo en nuestros corazones. Mire cómo dice Gálatas 1, verso 24. A causa de lo que Pablo estaba predicando después de que Cristo se le apareció, al principio perseguía a los cristianos, ahora predicaba la fe que asolaba. Y mire cómo dice el texto en Gálatas 1, versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Un texto muy sencillo, pero muy profundo, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo iba avanzando de gloria en gloria. Y cuando un cristiano va avanzando en la metamorfosis, Dios es glorificado, no nosotros. Dios. La finalidad es que Dios sea honrado y que Dios sea conocido y Dios sea glorificado. Entonces, cuando hay un avance, cuando hay un cambio interior, el mundo se va dando cuenta, las personas se van dando cuenta y van glorificando a Dios por aquello que está sucediendo. Y lo que sucedía en la vida de Pablo era eso. Cada vez Cristo estaba avanzando en su vida y Dios estaba siendo honrado por eso, hermanos. Y así Dios recibe gloria. Así Dios es honrado en medio de la iglesia, hermano. Amén. Y como estamos hablando de 2 Corintios 3, entonces ya hablamos en el 3:18 la transformación, la metamorfosis. Pero aparte de la comunión íntima con nuestro Señor, con el cuerpo de Cristo, con su palabra, también hay algo más que va a producir un cambio en el interior. Y se llama el quebrantamiento. En el capítulo 3, Pablo nos lo dice que va a haber una transformación, y en el capítulo 4 nos dice entonces cómo es también para que pueda introducirse en ese cambio, en esa metamorfosis. ¿Por qué Pablo lo ve de esa manera? Porque el hombre, aunque sea cristiano intacto, no le sirve a Dios. Porque el hombre intacto está con todas sus facultades, con todos sus pensamientos que traía antes de ser de Cristo, con toda su mente sin renovar. Entonces Dios necesita un quebrantamiento de ese hombre para que él también pueda ser transformado. Leamos el versículo 2 Corintios 4, verso 16. 2 Corintios 4, 16. Entonces viene hablando de que la muerte operaba en ellos, ¿cierto? Para que la vida operara en los cristianos, que padecía por causa del reino de Dios, y ese padecimiento también lo iba a llevar a una metamorfosis. Verso 16. Por tanto, no desmayamos. O sea, por las muchas pruebas que tenía Pablo, cárceles, azote. ¿Lo han azotado alguna vez por causa de Cristo? Azotes, apedreamiento, persecución, hambre, frío, desnudez, difamación. Todo eso que estaba viviendo Pablo decía: por tanto no desmayamos. Ay, hermano, es que me duele tanto el pelo que no quisiera ni buscar al Señor. ¿Cierto? Mira lo que nos enseña Pablo, que a pesar de todo lo que estaba viviendo, no desmayaba. ¿Por qué? Porque había alguien que lo fortalecía, porque no era él.
Era volver a mirar al Señor. Y ese lo fortalecía para que pudieras vivir lo que estaba experimentando. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por toda la prueba, por todo lo que estaba viviendo, sucedía algo. La otra manera de Pablo referirse a la metamorfosis, el interior. Entonces habían dos eventos en la vida de Pablo y 2 eventos en la vida del cristiano. Uno, el hombre exterior se iba acabando, pero eso al mismo tiempo redundaba para que sucediera algo en el interior. ¿Qué? El interior, no obstante, se renueva ¿qué? De día en día. ¿Qué acabamos de leer en Romanos 12? Transformados por medio de la renovación. Entonces el quebrantamiento en Pablo, el quebrantamiento en el cristiano va a servir para que el hombre interior sea fortalecido, sea transformado, hermano. Entonces tenemos estas 2 vías. La vía de la comunión íntima con el Señor, de la búsqueda del Señor para la metamorfosis, y tenemos la vía del quebrantamiento para la metamorfosis. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Por qué le llama momentánea? Pues que no se compara con la eternidad. Durará 1 año, 2 años, 10 años, 70 años puede durarle, 80, 100 años. Pero eso comparado con la eternidad, Pablo dice que es breve. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, la metamorfosis sirve para prepararnos para las cosas que no se ven, que son de carácter eterno. Imperativo. Que dejemos que el Señor trabaje con nosotros. Y terminemos con Filipenses, porque nos habla, Filipenses 3:20, nos habla entonces de que metamorfosis habla del cambio interior, en lo más profundo. Y esta palabra que vamos a leer habla del cambio exterior, porque también debe haber un cambio exterior en el cristiano. Interior, metamorfó, y tenemos un cambio exterior. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer el Salvador cuando venga del cielo? Al Señor Jesucristo. El cual, otra vez esta palabra, transformará, pero esta palabra no es metamorfó. Esta palabra es metaschematici. Esta palabra metaschematice viene de metaschematizo y significa cambio de apariencia exterior. Dios está buscando un cambio en el interior, una transformación en la esencia del hombre, pero también llevará a cabo una transformación exterior. ¿Cuándo? Resurrección. El cual transformará, cambiará de apariencia, el cuerpo de la humillación nuestra, que tenemos ahorita. Se enferma, se envejece, sujeto a la muerte. Y cuando pasan los años más nos damos cuenta de que es un cuerpo de humillación por causa de que Adán lo vendió al pecado. Para que sea, lo va a transformar con un propósito, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Qué preciosa esperanza, ¿cierto? No nos vamos a quedar con este. Vamos a tener uno mucho mejor. Entonces el Señor está trabajando para estos 2 aspectos. Uno que es el tiempo presente, la metamorfó presente, y otro que será el metaschematizo, donde transformará todo nuestro cuerpo y entonces todo rastro de pecado se irá de nuestra vida. El propósito del Señor, ¿cierto? Entonces, mientras viene ese proceso, debemos decir amén al proceso de metamorfosis en nuestro corazón. Mientras viene el proceso de la transformación final de nuestro cuerpo, mientras tanto, abramos nuestra vida, hermanos. Aquello que el Señor quiere, que es algo precioso, hermano.
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es para decirle a los detractores que Cristo tenía poder para transformar el cuerpo, porque ese poder puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué es la metamorfosis? Cambio permanente y progresivo en el ser interno del cristiano. Eso es lo que es la metamorfosis. Cada día un poco más, hermano. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor haga fructificar su palabra en nuestro corazón. Vamos a parar por ahora. Vamos a agradecerle al Señor el tiempo que pudimos compartir, hermano.